Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Soy Joaquín Borrás, el presidente de la Fundación Edatividad. En dos palabras os presento qué es esta fundación, para los que no nos conozcáis. Nuestra misión es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de las que van a serlo. Tocamos temas pues, como recursos económicos para las personas que van a ser mayores, tema de pensiones, vida activa, salud, final de vida. Y como miembros, Edatividad tiene tanto a empresas como instituciones académicas y como asociaciones. Hace casi un año iniciamos el ciclo de webinars en el cual pues, nos concentramos en ayudar a todos los públicos relacionados con este sector de las personas mayores. Empezamos con la integración sociosanitaria, confianza y seguridad de residencia, reputación, cuidadores y su formación, asistencia domiciliaria, teleasistencia, alimentación e hidratación, recursos económicos, farmacia. Creemos que entre una o dos webinars hemos hecho casi todos los meses y creemos que hemos podido pues, contribuir pues, a mejorar un poco las cosas, ¿no? Hoy vamos a analizar, empezaremos por analizar los efectos del confinamiento en centros sociosanitarios. Las residencias durante esta pandemia, desde hace un año, pues han sido en gran parte muy olvidadas. No sé si os podéis imaginar la terrible situación de vivir en una residencia, el desbordamiento, las quejas, terror, agonía, muerte, sin visitas, aburrimiento. Y todo esto, pues, como es natural, pues ha tenido efectos en las personas, ¿no? Tanto en los mayores como en los cuidadores y cuidadoras, ¿no? Efectos cognitivos, emocionales, funcionales. Pero bueno, por fin, gracias a Dios, pues ya vemos la luz al final del túnel en las residencias. La mayoría de personas que viven en residencias ya han sido vacunadas. Y hoy pues también vamos a abordar, pues después de analizar todos estos efectos, vamos a analizar pues el qué, ¿no? Vamos a ser positivos y vamos a buscar ¿y ahora qué hacemos, ¿no? Y lo más importante, pues buscar, si puede ser, una propuesta para que las residencias vuelvan a ser un centro de vida y que de alguna manera podamos recuperar, no sé, recompensar el bienestar y la calidad de vida que ha perdido el mayor, y proponer pues, medidas de protección, prevención, etcétera, para retornar a la vida activa en todos los sentidos, ¿no? Frente a nuevas variantes del virus, protecciones físicas, etcétera. Veremos una visión científica, técnica y la de una persona mayor. Y sin más, paso la palabra a María José para iniciar el acto. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. En el acto de hoy vamos a contar con una ponencia principal de Sacramento Pinazo, que sé que muchos de vosotros conocéis, y que es profesora de la Universidad de Valencia y presidenta de la Sociedad de Valencia de Geriatría y Gerontología, pero que la hemos invitado aquí en calidad de investigadora del estudio ResiCOVID. Y que nos hablará pues, de la temática que hemos expuesto, del estudio y sobre todo de los resultados que han obtenido. A continuación contaremos con Mercè Mas en representación de FATEC, que para los que no lo conozcáis es una asociación que agrupa a las personas mayores de Cataluña, y a Josep de Martí como director de Inforesidencias, una persona perfectamente conocedora de lo que pasa en el mundo residencial. Veo que muchos ya estáis interactuando con nosotros. La idea es que nos transmitáis las preguntas que queráis hacer a los ponentes a través del chat y de la parte de preguntas y respuestas. Si lo hacéis en preguntas y respuestas nos es más fácil, pero las dos vías de comunicación están abiertas. Y sin más y para no robarle tiempo, pues le doy la palabra a Sacramento, que estamos ansiosos de saber las conclusiones de este estudio tan interesante que habéis realizado. Gracias. Perdona, María José, nos hemos dejado de presentar a una persona que es a Josep Valls, que va a actuar como moderador. Josep Valls es el director general de una empresa que se llama Anticimex,
que en estos últimos, bueno, en este último año ha tenido un papel muy relevante en lo que es la protección de las residencias, ya que, no sé, después si acaso tú lo presentas un poco mejor, Josep, pues se dedican al control de plagas, a las desinfecciones, temas de legionela, etc. Bueno, entonces sin más, después Josep, si quieres te presentas y ahora, si os parece, pasamos a Sacramento. Buenos días, muchas gracias por esta invitación hoy aquí en este foro, webinar. Gracias a Edad y Vida por contar conmigo y para mí es un honor estar aquí porque comparto mesa virtual con dos grandes del tema de las residencias, como son Mercè Mas por su trayectoria profesional y su trayectoria después al frente de este grupo de Chen Gran que está luchando por los derechos y los deberes de las personas mayores en FATEC, y Josep de Martí, su trayectoria trabajando para formar a profesionales e investigar los mejores modos de trabajar y funcionar. Así que muchas gracias y estoy contenta de poder compartir con vosotros pues fruto del trabajo que estamos ahora mismo trabajando con los datos. Todavía no tenemos más que análisis preliminares, quiero decir que no son las conclusiones últimas del estudio, que aún está en marcha. Así que presento solamente estos datos preliminares, ¿no? Quiero comenzar con tres ideas después de este agradecimiento y esta inspiración por las personas que comparten conmigo webinar. Quiero comenzar con tres ideas en principio. La primera es un homenaje a todas las personas que han perdido su vida o han enfermado por culpa de la pandemia, a todas las personas de todas las edades, no solo las personas mayores, a todas nos interpela esta pandemia, nos afecta de algún modo y nos afectan las muertes también de otros, ¿no? Nos importa el número de muertes porque ninguna persona es una isla y la muerte de cualquier ser humano nos disminuye como seres humanos que son, como decía Ernest Hemingway en Por quién doblan las campanas. Son muchas los casos confirmados, son muchas las muertes en España, en Europa y en el mundo, muchísimas, como para que esto no nos haya pegado un golpe a nuestro estilo de vida y hábito, ¿no? No solo el confinamiento, no solo la crisis económica o social, sino incluso la extensión de la pandemia y el problema social y sanitario que conlleva, ¿no? Algunos datos del coronavirus muy recientes de anteayer hablaban de 71.000 personas muertas. No sé si alguno de los que están aquí asistiendo ha podido estar y pasear por el Memorial de Arlington en Washington, D.C., en Estados Unidos. Es impresionante ver la cantidad de lápidas. Imaginen esas 70.000 personas, aproximadamente el mismo número de personas que están enterradas en el cementerio de Père Lachaise en París, un cementerio entero de una ciudad como París. Mucha gente como para que nos deje esto inmune, ¿no? Mucha gente afectada en todos los ámbitos también, y cómo no, mucha gente afectada en las residencias, porque es que a las residencias, el perfil de las personas en las residencias es de personas con pluripatologías, con un estado, una situación de dependencia ya bastante avanzada. Muchas personas con enfermedad de Alzheimer, muchas personas en un nivel de dependencia grado 3. Aún así, muchos casos, 9.000 y pico parece ser, incluso 9.000 y pico confirmados y 9.000 y pico que quizá también, y aún no sabemos, ¿no? O sea, todavía falta mucho por analizar y mucho por explicar de qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y cuáles son las consecuencias. Pretendo con este estudio que voy a compartir unos avances, pues añadir un granito más de arena. No es el único, por suerte hay muchos estudios en marcha y nos irán explicando muchas cosas, ¿no? Número de muertes, por tanto, grande,
número de muertes importante también en las residencias, ¿no? Pero no solo eso, sino también mucha huella la que deja la COVID en lo físico, en nuestra salud física. Un 80% de las personas que han padecido o han enfermado por COVID tienen secuelas en distintos órganos de su cuerpo y durante tiempo. Todavía no ha pasado suficiente tiempo como para que tengamos un buen análisis. Los primeros estudios están hechos en China, que son los primeros que empezaron a analizar. Eso significa una afectación muy, muy grande. No es solo pasar la COVID, sino la secuela que deja después a nivel físico y, por supuesto, y más grande y más preocupante, por lo menos para mí como psicóloga que soy, la secuela que deja en salud mental y emocional, ¿no? Este trabajo ha salido esta semana pasada, muy recomendable, sobre las consecuencias psicológicas en población general. Pero como dentro de las residencias tenemos profesionales que pertenecen a la población general y tenemos personas que tienen familias de la población general, y también en este estudio habla una parte de personas mayores, pues es interesante lo que aquí nos comenta, ¿no? Lo que se ha vivido durante la pandemia, algunos psicólogos lo han asemejado a un trastorno de estrés postraumático, un evento traumático que, según el DSM-3, que es nuestro manual de referencia, se asocia con después recuerdos angustiosos del tema, intrusivos, es decir, estoy pensando de manera recurrente en el sueño, reacciones disociativas, conductas evitativas, síndrome depresivo, emociones positivas pocas, hipervigilancia y sensación de un futuro desolador. Además, un aumento o un empeoramiento de los trastornos psiquiátricos que ya había previos y un descenso del bienestar psicológico, sobre todo afectación a la ansiedad y la depresión. Pero es que el perfil de las personas mayores que viven en residencias, el perfil de las profesionales y de las cuidadoras que desde sus domicilios también cuidan de personas mayores o en situación de dependencia es fundamentalmente o mayoritariamente de mujeres. Y como estamos en la semana del 8 de marzo, quería también, y en segundo punto, hablar de esas profesionales, cuidadoras, madres, abuelas, activistas, que han sido las más perjudicadas en esta pandemia. Como dice la revista Time de esta semana, cómo se han perdido de un plumazo casi 33 años de avances que habíamos logrado en muchas cosas en el ámbito laboral de las mujeres, ¿no? O sea, nos hemos retrocedido mucho en garantías y en derechos. Entre otros, algo por lo que sobre todo los gerontólogos y geriatras llevamos mucho tiempo hablando, que es la discriminación de las personas mayores, la discriminación por edad. Discriminación de las personas mayores consideradas a partir de los 65 años, no sé, la COVID lo ha planteado como que todas las personas mayores, todas, son como las personas mayores con más nivel de dependencia y que viven en residencias, como si todas fuéramos iguales. Y digo fuéramos porque, según los medios de comunicación, dentro de ese grupo de personas mayores se englobaría, o dentro de ese perfil edadista y discriminatorio de personas mayores, se englobaría a todas las personas mayores de 55 años. Bueno, previo a la COVID, me gustaría destacar algunas cosas de las que ya estábamos hablando, que ya estaban sobre la mesa y que aún no habíamos resuelto, como quién debe hacerse cargo de los cuidados, cómo debe ser, que nos faltan servicios, que son insuficientes, que no hay bastantes plazas residenciales, como dice la OMS, 5% es el mínimo que la OMS dice, y en algunas comunidades autónomas, como la mía, Comunidad Valenciana, estamos bastante por debajo. El cuidatoriado como una profesión poco reconocida, como un rol poco reconocido, mal pagado, mal remunerado y con mucha carga. El edadismo, las diferencias de género, el modelo de atención centrada en la persona que estaba empezando a implantar en algunos centros, pero tampoco en todos, ni siquiera están todas las normativas que además
son obsoletas en muchas comunidades autónomas, que hay que revisar, llevamos tiempo diciendo hay que revisarlas porque los tipos de centros, las ratios, las funciones, incluso el tipo de profesionales que debe estar ahí trabajando en los centros, ni siquiera es igual en cada comunidad autónoma. Un modelo todavía en muchos centros muy hospitalario, aunque queremos defender que son centros de vida y deben serlo. Pensando que son centros de vida, son centros de recuperación, son centros en los que queremos promover el bienestar y la calidad de vida, debemos pensar ahora sí con esas claves y mirar qué es lo que ha pasado. ¿Qué situación ha generado la COVID? Pues caos al principio y caos después y a lo largo de todo el año. Caos sigue habiendo, lo ha habido en el protocolo de vacunación. Miedo, miedo antes, miedo durante y miedo todavía ahora, porque si creíamos que la vacuna iba a ser el maná, pues parece ser que no. En muchas comunidades autónomas, la mía en concreto, todavía siguen cerrados los centros igual que han estado en los últimos meses pasados. No se ha hecho todavía nada. Muchas enfermedades, mucha gente en las UCIs, muchas muertes, ausencia de protocolo, diversidad de normas, protocolos y protocolos cambiantes y todo esto aumentando el estrés de los profesionales y de las personas a las que se atienden. Residencias bajo vigilancias, diversas vigilancias, con multas diversas también, por cosas que además no tenían que ver con ellas ni con su gestión, tenían que ver a lo mejor con otras cosas, ¿no? El cierre de las residencias a las visitas, la restricción de visitas, el doble confinamiento dentro de las habitaciones, la reserva de plazas todavía incluso después de la vacunación, situaciones diversas incluso según el código postal en el que vives, o sea, dependiendo de dónde vives, hay un número de residencias, hay una ratio de residencias, también unos profesionales que te atienden, pero incluso la COVID ha funcionado o se ha desarrollado de una manera o de otra. Sin entrar a analizar estas gráficas, que también salió el informe hace muy poquito, solo por ver las curvas de cómo se ha desarrollado la pandemia en estas comunidades autónomas, ya vemos aquí diferentes, muy diferentes distribuciones. Por tanto, más allá del debate de si centros privados o públicos o qué, hay que ver otros factores como factores del entorno, la incidencia en el entorno, la coordinación, la no coordinación sociosanitaria, el perfil de las personas mayores que viven en los centros, los profesionales que allí trabajan, número de profesionales, tamaño de la residencia, etcétera, ¿no? Además, recordemos, o vuelvo a insistir, en ese perfil de las personas mayores con varios de los síndromes geriátricos que en este tiempo de confinamiento y de falta de actividad, de reducción de actividad o de reclusión dentro de las habitaciones, por lo que decía la normativa, pues se ha aumentado la fragilidad, se ha aumentado la sarcopenia, se ha aumentado el ATAR químico y el ATAR físico, se ha aumentado los niveles de deterioro cognitivo, número de caídas, el sedentarismo, la inmovilidad, etc. ¿Por qué debemos dedicar algo de tiempo y atención a los síndromes geriátricos? Porque debemos identificarlos, debemos prevenir sus complicaciones, porque si no generamos mayor vulnerabilidad y en lugar de cuidar, que es lo que se supone que queremos hacer con las personas mayores a las que atendemos en los centros, pues no les cuidamos como toca. No prevenimos que aparezcan más, no tratamos de manera correcta o no damos el seguimiento correspondiente. Además de esto, está producido por las medidas de confinamiento, de aislamiento, de distancia física, pues se ha aumentado la soledad. Pero es que la soledad ya sabíamos que tiene unas consecuencias en la salud física porque produce mayores deterioros cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer, mortalidad. Además es predictor per se de problemas de salud mental, de ansiedad, ataques de pánico, tendencias suicidas, depresión, declive en el funcionamiento cognitivo. Además de que las personas mayores que tienen enfermedad de Alzheimer sufren una mayor soledad y estigmatización y discriminación que el resto. Y son
las que más hay dentro de las residencias. Bueno, pues con todo esto y contado así como muy rápido, el proyecto ResiCovid pretende analizar qué es lo que ha pasado en estos meses de pandemia, tanto en los profesionales como en personas mayores que viven en sus domicilios y que viven en residencias. Solo voy a hablar aquí un poquito de los profesionales y un poquito de lo que ha pasado en las residencias, en las personas mayores, y con estos datos, como digo, preliminares. Es un estudio que estamos haciendo desde la Universidad de Santiago de Compostela, en el equipo de David Facal, Carlos Dosil, Arturo Pereiro, y en la Universidad de Valencia, con el equipo que yo coordino. Varias residencias han colaborado participando, facilitándonos los datos de los residentes, y también los profesionales han querido contestar de manera anónima los cuestionarios. Hemos ofrecido todos los protocolos de confidencialidad y garantía de anonimato, etc. Y las residencias Serge en Galicia y Savia en la Comunidad Valenciana nos han facilitado mucho el acceso a sus centros. Por avanzar algún dato, bueno, pues hemos visto en los profesionales que ha aumentado los problemas de salud que tienen que ver con la sobrecarga y con el estrés y la ansiedad. Por ejemplo, consecuencias en dolores de cabeza, lo veis ahí con esa llave, y más en azul significa más cantidad de ese tipo de problemas físicos, que es una somatización de un estado de tensión emocional mantenida, ¿no? Problemas de salud, dificultades para dormir, dolores musculares, dolores de espalda, etcétera, ¿no? En un artículo que publiqué hace poco en la prensa, hablando algo de esta investigación, contaba algunas de las frases que las propias personas profesionales nos han dicho. Y hablo de profesionales desde directores, que evidentemente la carga que les ha caído encima ha sido tremenda, pero también, como no, todos los profesionales de la limpieza, de atención directa, los auxiliares, todos se han visto afectados, ¿no? Y decían, esto es demoledor, y por eso le puse ese título al artículo, demoledor para las personas. Estamos cansados, arrastramos miedo, angustia. No se puede trabajar a este ritmo siempre, y recordemos que llevamos ya un año, saturación en el trabajo, muchas bajas que cubrir, mucha gente nueva que empieza en un centro que está a un ritmo del 1000%, como aquí dicen, mucha responsabilidad, esperando a ver qué pasa con esa mochila que vamos cargando hasta que un día explote, fatiga mental. 20 años trabajando en el sector, no puedo más, me ha afectado en todos los sentidos. Recordemos que muchas de las personas que aquí trabajan son mujeres, y son mujeres con su propia carga también, personal, familiar, etcétera. También tienen padres mayores o tienen hijos, etcétera, ¿no? Es lo que han denominado algunos la fatiga pandémica, ¿no? Un cúmulo de circunstancias. Era importante analizar lo que ha pasado con los profesionales, porque son las personas que tratan, que cuidan y que están continuamente velando por el bienestar de las personas mayores en las residencias. Claro, si el profesional no está bien, no es fácil que pueda cuidar bien. Por eso hay que atender a las necesidades de las personas mayores que viven en los centros, pero también las de los profesionales. En este estudio multicéntrico y longitudinal que estamos haciendo en estas dos comunidades autónomas, hemos querido valorar efectos cognitivos, efectos emocionales y efectos funcionales que redundan o menoscaban el bienestar y la calidad de vida de los profesionales y de las personas mayores. Bueno, pues algunos datos. Algunas de las personas, pues como una tercera parte de las personas mayores, no pudieron comunicarse o no se comunicaron o no tuvieron contacto con familiares o amigos. Quizá también porque muchas de estas personas mayores tienen un nivel de deterioro cognitivo que no les permite hacer una llamada telefónica o mantener una videoconferencia. Sí podrían estar con su familiar cogidos de la mano o dando un paseo, o simplemente el familiar hablando con ellos o cantando una canción juntos, ¿no? Lugares donde han estado durante el confinamiento,
pues casi 3/4 partes de la muestra ha estado en la habitación y casi el total en su habitación o en estancias restringidas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues en la habitación normalmente compartida y en la misma planta en donde está su habitación, en la sala común, que muchos centros han tenido que habilitar como han podido para hacer estas burbujas, etcétera, según grados y niveles de la pandemia en los centros, ¿no? La mayor parte de las personas han estado acompañadas, quiere decir acompañadas por otra persona con la que viven en la habitación, porque la mayor parte de las residencias tienen habitaciones que son dobles. Algunas de ellas han estado solas casi todo el tiempo. Decía antes, algunas de ellas no han tenido contacto, casi una 1/4 parte, posiblemente por su propia situación de deterioro que dificulta mucho esa relación social, ¿no? Muchas de ellas, casi la mitad de ellas, no tuvo apenas acceso a las rutinas terapéuticas. Recordemos que son centros de recuperación, centros en los que todos los días se trabaja desde la fisioterapia, la psicología, terapia ocupacional. Todas las personas que están trabajando en los centros intentan mantener esas rutinas a diario para mantener el bienestar en unas personas que ya per se tienen un deterioro cognitivo, un deterioro avanzado, habitualmente cognitivo, ¿no? Pero casi la mitad de la muestra tuvo un acceso mucho menor a las rutinas terapéuticas, algunos de ellos ningún acceso, porque muchas se realizaban antes de manera grupal, algunas se han transformado a unas rutinas terapéuticas individuales y algunas otras no se han podido hacer, ¿no? Algunas personas tuvieron reacciones adversas emocionales como agitación, ansiedad, síntomas psicóticos y otras conductas desadaptativas por la propia prohibición de mantenerlos dentro de la habitación. Personas con deterioro cognitivo que no entienden lo que está sucediendo, que no entienden y no conocen y no reconocen a la persona que llega, además con un EPI a darles la comida o pasa pues poco tiempo con ellos, ¿no? Hemos analizado cómo estaban las personas antes del confinamiento y después del confinamiento. Recuerdo que es un estudio longitudinal, tenemos varias medidas previas y varias medidas que iremos tomando después, ya tenemos un par de medidas post-confinamiento, y hemos encontrado en todas las medidas diferencias significativas en las variables estado cognitivo, estado emocional y estado funcional. Eso quiere decir que hay diferencias en cada una de estas variables, en las medidas rutinarias que se toman, las evaluaciones que se realizan cada 6 meses por normativa en los centros y en algunos casos medidas de un nivel importante, ¿no? Pero hemos querido saber, comparando este pre y post confinamiento, las medias de pre y post confinamiento, en aquellos casos de las personas que han estado solas el mayor tiempo. Y hemos visto que si había diferencias en el estado emocional, físico, cognitivo y funcional entre el pre y el post, las ha habido en mayor medida, las pérdidas han sido mayores en aquellas personas que además han estado solas el mayor tiempo. Y también en aquellas que no han tenido acceso a las rutinas terapéuticas. MMS es el instrumento para evaluar el estado cognitivo. Bartel, el estado funcional. Así que vemos diferencias entre el pre y el post, entre antes y después del confinamiento, y vemos además diferencias entre aquellos que no realizan actividad rutinaria terapéutica y aquellos que estuvieron más solo o menos solo o con más o menos contacto con sus familiares o amigos. Lo hemos visto también en depresión, lo hemos visto con peores niveles en la escala Tinetti, que evalúa la funcionalidad. Podemos ver la predicción de caídas en función de los niveles en la escala Tinetti, ¿no? Bueno, los datos están mostrando unas diferencias importantes entre antes y después, pero además hemos entrevistado a las personas de manera individual en sus habitaciones porque tenemos algunas
algunas profesionales trabajando en el equipo de investigación que son psicólogas dentro de los centros. Recordemos que no se permitía la entrada de personal ajeno a los centros y por tanto no pudimos entrar, al igual que no podían entrar los familiares ni podían entrar los amigos. No vamos a entrar los investigadores. Así que los propios psicólogos que estaban dentro de los centros nos han ayudado, han colaborado para hacer las entrevistas a las personas mayores. Y bueno, pues vemos afectación debida al confinamiento en sí mismo por la organización de las residencias, los cambios que han habido en los centros, los cambios en los espacios. A todas las personas nos gusta mantener unas rutinas de vida, un estilo de vida que nos hacen sentirnos a gusto en el lugar donde vivimos, ¿no? Pero si estos cambios son muy continuados y sin entender por qué, me cambian de habitación, me cambian de piso, me cambian de compañeros, algunos fallecen, otros se van, otros no vuelven, la ambulancia que viene y que va. Esta situación es pues difícil de llevar, ¿no? Cambios en la vida diaria, cambios en las actividades por reducción de actividades sobre todo o por limitación, no solo en el número, sino en el tipo, limitación de salidas. Algunas personas se quejan no solo de la no realización de salidas con sus familiares o la falta de visitas de sus familiares. En algunos centros se suplió con medidas diversas y con limitaciones de una visita de un familiar a la semana, etcétera, pero muchos de ellos dicen, es que a mí me gusta salir y tomarme un café a las 5 de la tarde en una cafetería y tomarme un buen café todas las tardes, o verme con algunos amigos, o darme una vuelta, o ver alguna tienda y luego volver. Y todo eso pues no se ha permitido durante un año entero. Cambios en el entorno residencial, también, como he dicho, en la distribución de espacios, las actividades, la organización incluso, o el estado en el que se encontraban los profesionales. Esto lo han notado las personas y se sentían mal viendo tan estresados a los profesionales y no pudiendo hacer nada, intentando molestar lo menos posible, ¿no? Pero ha habido muchos profesionales afectados, muchos, en algunos centros todos, antes o después. En algunos casos ha habido varias olas, así que hay varios momentos de contagios. Ha habido muchos profesionales nuevos, no acostumbrados a trabajar, no habían trabajado nunca en una residencia o no en esa residencia, que cada residencia tiene un poco su modus operandi, ¿no? También incluso reubicación de profesionales, reubicación de las personas, etcétera, ¿no? Todo esto las personas lo han notado y han notado cambios que también han repercutido en su estado afectivo, cognitivo, conductual y funcional. Sacramento, nos queda nada, deberíamos ir acabando, ¿vale? Voy terminando, sí, ya estoy en ello. Lo peor de todo, y por eso al principio he dicho no olvidemos esa variable de género, no olvidemos la situación en la que ya estábamos y no olvidemos esa discriminación, no olvidemos que el edadismo está ahí y que en muchos casos las medidas que se han tomado en aras de proteger nuestra salud lo que han hecho ha sido sobreproteger, y la sobreprotección, ya sabemos, ya lo hemos visto escrito en muchas investigaciones, la sobreprotección no es buena porque genera más dependencia, ¿no? Frases como estas, cargadas de edaísmo y de discriminaciones para proteger a nuestros mayores, con el nuestros, ellos tienen un pasado como si no tuvieran un presente y un futuro, es por su bien, ellos nos cuidaron y nosotros les cuidamos y por eso los encerramos para que no les pase nada. Mamá, no se te ocurra salir, que hay mucho virus. Protejamos su salud física por encima de todo, cuando, como vemos, por el avance de resultados, aquí hay una afectación física, desde luego, pero muy grande también emocional. Algunas propuestas, y ya termino, pues hay que empezar ya a dejar salir a las personas, igual que después de un tiempo de confinamiento en los domicilios, al resto de ciudadanos de este país se nos permitió salir a la calle. Hay que reactivar los centros y los hábitos de vida, retomar las actividades grupales y las rutinas. Perdona que he puesto ahí se me ha puesto 2 R's. Apertura a las visitas. Pruebas serológicas, tener evaluado el nivel de inmunidad, nuevos ingresos,
hacer PCRs, aislamiento preventivo, pero permitir que hagan nuevos ingresos. ¿Qué sentido tiene seguir manteniendo tanto porcentaje de habitaciones sin utilizar cuando hay muchas personas también del ámbito comunitario que no han podido asistir a sus rutinas terapéuticas en los centros de día, personas cuidadoras en los domicilios que están sobrecargadas y cansadas de tanto tiempo y del avance de la enfermedad y no poder llevar a las personas familiares a las residencias. Como decía una de las entrevistadas, y terminó, la pandemia me ha robado un año de vida y a los 80 y tantos, un año menos de vida es mucho. Muchas gracias. María José, estás silenciada, disculpa, no te vimos. Perdonadme que simplemente, bueno, darle las gracias a Sacramento por la exposición. Me parece una exposición magnífica que pone en evidencia pues, todo lo que las personas que estamos en el sector de manera más o menos directa hemos vivido. Y creo que es el momento de empezar a hablar de las consecuencias y también un poco de cómo se han sentido estas personas mayores que han estado pues, confinadas en las residencias. Y para ello hemos invitado a Mercè Mas. Mercè Mas es una persona que colabora habitualmente con la Fundación Edad y Vida, pertenece a FATEC, que es una asociación que agrupa a las personas mayores de Cataluña y que está englobada dentro de CEOMA, que es la Confederación Nacional. Y Mercè desde hace muchos años que trabaja y piensa cómo las personas mayores querrían estar en los centros residenciales y creo que nadie mejor que ellos para que nos lo expliquen, ¿no? Y nada, le vamos a dejar 10 minutitos para que nos explique cómo lo ven ellos, para luego ya directamente dar paso a Josep y que empiece la ronda de preguntas entre todos, a los que animo a que os sumáis a través del chat y a través del apartado de preguntas y respuestas. Así que, Mercè, cuando quieras. 10 minutitos, te corto como a Sacramento, ¿eh? Perfecto. Buenos días a todas y a todos. Y muchas gracias, no por el hecho de haberme invitado a mí, sino de haber invitado a una persona muy mayor. Creo que es ese sentimiento de que seguimos siendo ciudadanos de pleno derecho, seguimos siendo activos en la medida de nuestras posibilidades y agradezco la presencia como persona mayor. Bueno, desde FATEC, que ya os ha explicado ella lo que era, llevamos desde hace 11 años desarrollando un proyecto que se llama La residencia en la que a mí me gustaría ir a vivir. ¿Qué sentido tiene este proyecto? Pues saber qué funcionamientos positivos, qué estructuras que nos parecen adecuadas hay en las residencias. Es decir, qué debemos buscar cuando buscamos una residencia y qué debemos exigir cuando estemos en una residencia. ¿Qué podemos? Porque vamos a visitar residencias de Cataluña y recogemos estos aspectos positivos que si se dan en unas residencias se pueden dar en otros y si ya estamos en una residencia podemos pedir y exigir que esos funcionamientos se apliquen también en la residencia en la que vivimos, porque tiene que dar claro que las residencias es un lugar para vivir, que cuando una persona necesita cuidados de larga duración, se las pueden proporcionar en mejor calidad en una residencia, que no por mucho que se aumente la atención domiciliaria. Llega un punto, y eso está estudiado, en que no mejora la atención a domicilio, que en cambio puede ser en una residencia. Bueno, ¿qué finalidad ha tenido nuestro proyecto? Tiene, por un lado, conocer nosotros esto, qué podemos exigir, pero sobre todo poderlo difundir
para que las personas mayores lo conozcan. ¿Qué hacemos para conseguirlo? Visitamos residencias, hacemos una ficha que después, una vez aprobada, colgamos en nuestra web y eso es lo más importante, creo yo, vamos desarrollando un sumario de todos los aspectos positivos que consideramos que hay en las residencias, divididos en dos partes. Los aspectos positivos que consideramos indispensables, que necesariamente para poder tener una buena calidad de vida tienen que estar ahí y para que nos reconozcan nuestros derechos, y los otros aspectos que son positivos, que están muy bien, que mejoran la calidad de vida, pero que no son indispensables. Es indispensable que haya un trato personalizado, es indispensable que se tenga en cuenta que cada persona es única y irrepetible y por tanto sus deseos y necesidades son también distintas, pero no es indispensable que haya terapia con animales, que haya un equipo de documentación sensitiva o que haya un gran jardín. Es positivo, pero no es indispensable. Estas visitas nos han dado un cierto conocimiento de lo que es el mundo residencial. Y por eso, durante todo el tiempo de la pandemia, FATEC que ha recibido cantidad de proposiciones para estar en coloquios, en entrevistas de radio y televisión, en mesas redondas, en jornadas, en congresos. Siempre hemos estado defendiendo que la mayoría de las residencias en circunstancias normales daban una buena calidad de vida a las personas que estaban viviendo en esos centros y que han hecho grandes esfuerzos para conjugar el atender a las personas con el evitar los contagios. Pese a ello, se ha pedido desde los medios públicos que las residencias atendieran como si fueran un hospital, cosa que no son. Ninguno de nosotros querríamos vivir en un hospital. Queremos vivir en otro domicilio, si ya no podemos vivir en el que estábamos habitualmente, pero no en un hospital. Y no se ha atendido a las personas como si yo estoy en mi casa y me pongo enferma, tengo que ir a que me cuide en un cierto nivel, que me cuide en un hospital. Y eso no se ha hecho. Y además ha habido un refuerzo tremendo del edadismo. Las personas mayores no tienen valor, por tanto no necesitan la misma atención que los demás. No, es mejor que dediquemos esta atención a otros. No se ha tenido en cuenta las circunstancias de cada persona, sino la edad. Y eso, pues, en fin, ha sido un edadismo, un rebrote como ya no veíamos hacía tiempo. Todavía no podemos reanudar las visitas a las residencias como nosotros desearíamos, pero estábamos inquietos de si podíamos hacer algo y hemos pensado que dentro de nuestras posibilidades algo podíamos hacer, y es ponernos en contacto en las residencias con las que ya habíamos contactado, que son más de 100, y pedirles que nos expliquen qué medidas especiales han tomado, qué acciones, qué cosas han hecho innovadoras, creativas, que estaban pensadas para, dentro de las circunstancias, poder en lo posible atenuar los efectos de la pandemia y del confinamiento tan graves como nos ha explicado Sacramento. ¿Cuáles son nuestras... cómo reunimos estas preguntas, que son las mismas de nuestro sumario de aspectos positivos? La persona
sus derechos y sus preferencias, favoreciendo de nuevo en lo posible sus deseos y sus demandas. Si, por ejemplo, se cambiaron de habitación, que puedan recuperar aquellas cosas que tenían, aquel pequeño mueble, aquel sillón, aquellos cuadros, para personalizar la habitación y sentirse en su casa. Cómo ha ido el tema de evitar las sujeciones, si se ha mantenido o si se está viendo que o se está recuperando todas las técnicas para evitar sujeciones. En cuanto a la participación, ¿en qué decisiones han tomado parte los residentes? Si se han comentado con ellos el cambio de normas, de habitación, de distribución de los espacios comunitarios, etc. Si la organización y sus intervenciones, si ha habido cambios en el reglamento interno, qué actividades se pueden seguir haciendo eso y qué actividades nuevas han pensado desarrollar, cómo han regulado las visitas, qué han hecho para que los residentes pudieran contactar con sus familiares, que nos consta que han hecho cosas muy creativas, que si tienen un plan especial para si hay un rebrote importante y este plan especial es conocido por los residentes y por sus familiares, y cuando al edificio y su equipamiento, si ha habido cambios en la utilización de los espacios, si se tiene en cuenta que es necesaria una mayor ventilación, si se han cambios en la distribución de los muebles, etc. En cuanto a la familia, si se han tomado medidas especiales para que pudieran tener en lo posible contacto con los residentes, con sus familiares, con sus amistades, si se le ha dado voz a la familia y se le han comunicado las situaciones, que en unos casos ha sido así y en otros no, y si la familia ha tenido conocimiento de los cambios en el centro, si se le ha informado regularmente a la familia y si también ha sido un poco abierto, transparente a la comunidad. Pensamos que esta aportación, este listado de aspectos nuevos ingeniosos que han puesto en marcha las residencias, el ponerlos al conocimiento del público puede contribuir a que las personas, a mejorar esa mala visión que se había dado de las residencias, ser una pequeña, ya sabemos que no es mucho, pero una pequeña aportación a ese cambio de imagen, lo cual es importante porque eso influye en las personas que en este momento a lo mejor necesitan ir a un centro de cuidados de larga duración y tendrán, si ven que se han hecho muchas cosas positivas, se animarán a ir, y también las personas que están en los centros se animarán más a seguir las indicaciones del personal para reactivar los centros, para volver a que tengan una vida activa, que desaparezcan esas jornadas interminables del confinamiento y esas personas dentro de la situación actual vivan de nuevo en su casa y desarrollen su plan de vida como hacían antes de la pandemia. Muchas gracias. Perfecto, Mercè, porque nada, 12 minutitos, pero no te quería cortar al final, que yo creo que has hecho un buen resumen de la situación. Yo dejo paso a Josep y yo creo que a partir de ahora estáis todos los tres, tanto Josep como Mercè como Sacramento, a participar. Así que nada, Josep, acaba de presentarte, perdona porque no lo he hecho antes. No. Es la confianza y así que todo el mundo te conozca. Muchas gracias, María José. ¿Se me oye bien? Perfecto. Bueno, soy Josep Vall, soy el director general de Anticimex. Estudio biología y llevo unos 20 años trabajando en el mundo de la higiene y desinfección. Estos últimos meses en Anticimex muy centrados en la calidad del aire que respiramos, ya que todos sabemos que el COVID es una enfermedad respiratoria
y que el principal mecanismo de transmisión es este bioaerosol que permanece en el ambiente, ¿no? Con lo cual este ha sido un poco el foco de nuestra actividad. Bueno, centrémonos en el debate. Intentaremos hacer preguntas alrededor de 3-5 minutos de respuesta, pero bueno, iremos viendo. La primera pregunta sería para Josep de Martí. Es referente a los profesionales de nuestro sector. Sería un poco en la idea de qué secuelas tienen y qué necesitan para volver a una normalidad. Muchas gracias. Gracias también a Edad y Vida. Y también muchas gracias para empezar a Mercè y a Sacramento porque han hecho una exposición muy buena. Y además quería decir una cosa, Sacramento casi ha respondido la respuesta, pero yo quería apuntar una cosa. Es la primera vez en la historia de las residencias que lo que nos pasa a nosotros le está pasando a la vez a todo el mundo. Entonces, me encanta el trabajo que está haciendo Sacramento desde Valencia, desde Santiago de Compostela, pero quería aportar una respuesta que nos da un señor, un investigador chino que se llama Jun Qixi de la Universidad de Xinjiang, que ha hecho un informe sobre cómo afecta a los empleados de las residencias, solo para comparar con lo que ha dicho Sacramento. No hace falta comparar, es que en China pasó lo mismo. Y dicen que son víctimas las personas que trabajan en residencias de la incertidumbre que han vivido durante todos estos meses, no sabiendo si estaban contagiados o no cuando no se hacían EPIs, no sabiendo si estaban contagiados sin síntomas y estaban ellos contagiando a los demás, si lo estaban llevando a la residencia y lo estaban llevando a su casa, con un sentimiento de impotencia en el que no se sabía que, incluso siguiendo las pautas que se daban, si se estaba contagiando o no, porque además lo hemos vivido todos en directo. Ahora nos acaban de decir, ahora sabemos que estamos seguros de los aerosoles, pero durante un tiempo había mucha duda sobre las superficies, sobre no las superficies, en un momento hace un tiempo era sin mascarilla no. Hemos ido sobre la marcha, pero si los que estábamos en casa teníamos la duda de la televisión y los que estaban a pie del cañón no sabían si eran ellos los que estaban llevando. Después, el exceso de trabajo, con un conflicto añadido, y es que mucha gente estuvo de baja o se fueron a su casa durante unos días porque habían estado en contacto. Nosotros hemos hecho un webinario en Inforesidencias hace poco sobre conflictos y nos planteaban que ha habido conflictos entre gente que estuvo en casa pero porque no podía volver, porque no le daban el alta. Querían volver a trabajar y no podían. Y cuando han vuelto a trabajar han sentido rechazo por parte de otros compañeros que sí que han estado. O sea, estamos teniendo unas consecuencias, pero ese tipo de problemas también los han visto en China y también nos están hablando. Ahora voy a poneros en comentarios, os voy a poner referencia a los dos artículos que os quiero decir. Entonces, ¿cómo se puede superar? Yo digo que nosotros, si nos dividen por la mitad, somos una parte racional y una parte emotiva. Hay una parte racional clara que necesita la gente que trabaja en residencias y es que necesitan tener más reconocimiento económico y laboral. Porque no puede ser que quien nos va a atender cuando nosotros estemos en las últimas fases de la vida, si somos de ese 5% que lo necesitamos, va a ser una persona que gana 1.000 euros al mes. Esto no puede ser, tiene que ser un trabajo que está más valorado, al final serán más caras las residencias, pero es que esto tiene que ser así, tiene que haber un reconocimiento racional, pero no es suficiente con el racional, tiene que haber una parte emotiva. Lo que no puede ser es que hayamos estado durante el confinamiento aplaudiendo a los sanitarios de los hospitales, como los hospitales eran lo mejor del mundo, y tenemos a la gente que está trabajando en residencias que algunos decían que les daba vergüenza decir que trabajaban en residencias, porque lo que se estaba transmitiendo desde los medios injustamente es que las residencias eran lugares de muerte, eran lugares terribles donde las cosas no se hacían mal. Esto no es cierto. El Sacramento ha empezado con un homenaje. Yo solamente acabo esta pregunta diciendo que en mi homenaje es para los que trabajan en residencias, pero también para los que tienen residencias, que sean empresas o sean fundaciones o sean las administraciones, porque aquí se han dejado la piel mucha gente de una forma que no ha tenido el reconocimiento debido. Y este reconocimiento será necesario. Muchas gracias, Josep. Seguimos, te hago también una pregunta a ti para que sigas. Entonces, bueno, tenemos datos, tenemos informes, han aparecido, acabamos de ver un documento magnífico, ¿no? ¿Qué lecciones hemos aprendido? Sería la primera pregunta. Y la segunda, que quizás sea una derivada, ¿cómo podremos convivir con este virus manteniendo esta dignidad y recuperando la situación que teníamos, ¿no?
Bueno, pues yo diría, hago un pequeño paralelismo. Los dos países donde las residencias han afrontado mejor la pandemia, yo creo que podemos estar de acuerdo que han sido Hong Kong y Singapur. Y lo que dicen que han tenido en común es que hace unos 10 años hubo una gripe aviar que allí les afectó mucho. Y entonces lo que aprendieron es que hacía falta tener un almacén de EPIs en todas las residencias y estar preparados para sectorizar. Solo el hecho de haberlo sufrido ya era como si su sistema estuviese vacunado. Cuando empezó la pandemia ya tenían EPIs almacenados y ya sabían cómo sectorizar las residencias. Si hoy viniese la pandemia de nuevo, solamente sabiendo nosotros antes que había que tener EPIs, que había que saber sectorizar y que había que hacer muchos diagnósticos rápidamente a la gente para separar a los que podían contagiar sin síntomas, ya está, ya tenemos algo para aprender. Pero esto no va a ser suficiente, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sacramento y Mercè, que la gran asignatura pendiente es que hemos pasado una gripe coronavirus con personas mayores parecida a lo que hubiese pasado en una granja de cerdos, vacas o gallinas, en las que hubiésemos protegido a nuestras cerdos, vacas o gallinas sin preguntarles nada. Entonces, yo no sé si cuando yo tenga, de repente sé que ya soy mayor porque tengo 55 años, o sí que según Televisión Española ya soy mayor, Mercè, algo nos une con estos años de diferencia. Pero yo como ya mayor, si estoy en una residencia, yo quiero que me pregunten. Y quizá en la próxima pandemia me digan, oye, ¿tú cómo te quieres arriesgar? Porque quizá hay 10 personas que quieren asumir el riesgo de estar juntos en la sala de estar y contagiarse y morirse. Pero tú puedes elegir, igual que cuando estábamos en casa un día nos dijeron, salgan de casa, pero con mucho cuidado, a las personas mayores, estos nuestros mayores, como nuestras vacas o nuestras gallinas, no les dejamos porque son nuestros. Entonces les decimos, no puedes salir. Y lo mismo, decían, puedes ir a ver a tu madre una vez a la semana, pero sin tocar. Y sin tocar, y había gente que decía, si mi sobrina o mi nieta o mi bisnieta es enfermera y es de la primera que ya está vacunada, ¿por qué no me puede tocar cuando...? Entonces decían, no, es que está prohibido. Y además, con prohibido, porque además tenemos a la Fiscalía investigando a las residencias, enviando sistemáticamente requerimientos de documentación que obligan a una residencia a pasar horas y horas enviándole a la Fiscalía la misma documentación que ya le ha enviado a 5 administraciones diferentes, sabiendo que la Fiscalía es de las pocas instituciones que no pone multas, es que te puede meter en la cárcel. Entonces, la cuestión es que no es que las residencias aplicasen un sistema, creamos un sistema, y se hizo en casi todo el mundo igual, en el cual las normativas, las directivas, los protocolos, todo esto que se le iban diciendo a las residencias, se les decía, esta persona tiene que estar encerrada en su habitación, esta persona no puede recibir visitas, a esta persona no la puedes tocar. Hoy sabemos, Sacramento nos lo ha dicho, pero es que hay muchísima literatura, que ese confinamiento mata. Y ha matado a gente. Y hay escritos de literatura científica que lo demuestran. Entonces, si yo voy a morir, no debería tener un derecho. Entonces yo digo, lo que tenemos que estar preparados para la próxima pandemia es que si llega, esperemos que tarde 100 años como la anterior y nos hayamos olvidado de todo y lo que hagamos no sirva para nada ahora porque nos habremos olvidado, pero como mínimo que se nos pregunte y que las personas mayores más vulnerables tengan un margen de maniobra. Como mínimo se les pueda respetar algo sus decisiones, sabiendo que ser libre quiere decir asumir riesgos. Entonces, que las personas mayores, nosotros, podamos también asumir riesgos. Pues muchas gracias, Josep. Claro, ideas nuevas, didáctico y bueno, la verdad es que muy bien. Ahora nos pasamos a Sacramento. Bueno, nos has mostrado toda una serie de información que ahora tenemos encima de la mesa. La pregunta sería, ¿cómo podemos compensar los efectos negativos que hemos tenido con este aislamiento y esta disminución de la actividad que ha habido en los centros, en nuestros centros? Bueno, Perfecto, gracias, Sacramento. La COVID ha puesto sobre la mesa el debate sobre el modelo de cuidados. A mí es una de las pocas cosas que me alegra de la COVID. Por fin, la sociedad en general habla de las personas mayores, habla de las residencias
incluso algunos se tiran de los pelos de, pero ¿qué está pasando en las residencias? Es que ni me lo imaginaba, ¿no? Así que lo primero que hay que hacer es seguir con ese debate del modelo de cuidados. O sea, no ha terminado porque hemos empezado a hablar de eso, pero no se ha llegado a ningún cambio de modelo. Sigue habiendo distintas normativas, no se ha modificado nada de todo eso, que es fundamental, como ha dicho Josep. Es que si el profesional está mal remunerado, si tiene solo 20 horas, por cada tantos residentes hay tantas horas de cada uno de los profesionales, y eso es insuficiente para el perfil de la persona mayor que acude a los centros, que tiene fundamentalmente situaciones de dependencia, pues esto hay que cambiarlo, pero ya. Entonces, lo primero es que sigamos insistiendo en el cambio de modelo de cuidados. Lo segundo es que ya llevamos tiempo hablando del modelo de atención centrada en la persona, que como muy bien ha dicho Mercè Mas, es que hay que tratar a las personas de manera individual. Cada una tendrá sus circunstancias, sus necesidades, sus deseos, pero en este caso hay algunas que ya están vacunadas, hay algunas que sus familiares están vacunados, hay algunas residencias, por suerte para ellas, que no han tenido ni un solo caso, pero están sometidas al mismo protocolo uniforme que se ha utilizado para todas. ¿Por qué? Porque hay ahí un protocolo. ¿Y por qué? Porque la Fiscalía está ahí. No sé, un poquito más de sensibilidad y sensibilización y formación quizá, información y conocimientos en estas personas que están tomando decisiones. Ese sería para mí mi mayor deseo. Muchas gracias, Sacramento. Pasamos a una pregunta para Mercè. Bueno, la vacuna quizás ha servido para reducir un poco el miedo al contagio del virus, pero ¿qué miedos existen ahora entre los usuarios de las residencias, de estos centros? ¿Y cómo podemos recuperar este tiempo perdido? A ver, yo no puedo asegurar ahora lo de los usuarios de los centros y no puedo hablar simplemente como persona mayor. Como persona mayor pienso que si yo estuviera en un centro, lo que me daría miedo es que mis familiares pudieran contagiarse y que este contagio fuera de un nivel que fuera grave para su salud y pudieran llegar a tener conflictos importantes. Por otro lado, también el miedo a que tuvieran que confinarse por haber tenido contacto con una persona que había dado positivo y ahora que había recuperado el poder estar con ellos un rato más importante, salir a pasear, quizá incluso ir a su casa, esto volviera a no tenerlo por este confinamiento al que se habían sometidos. Y por otro lado, la posibilidad de que hubiera otra oleada de pandemia y que me viera otra vez, si hubieran otra vez medidas de restricción, de no salir y que volviera a ese punto tan negativo del aislamiento. Y quería insistir en lo que ha dicho el Josep de Martí, de eso de que tengamos el derecho, de que me daría miedo que se considerara que había perdido el derecho de decidir por mí misma. Yo pienso en mi caso concreto. Mi hija médico me dijo, ¿quieres seguir? Tienes dos posibilidades, o quedarte encerrada y que no te vea nadie de la familia. Yo hay que tener en cuenta que tengo 7 hijos, 17 nietos, 2 bisnietos, en fin, o quieres correr el riesgo de, con todas las medidas que hay que tomar, que sigan viéndote. Y yo he dicho, prefiero correr el riesgo, prefiero vivir, la vida es riesgo. Y pienso que a la gente de las residencias les pasa lo mismo. En cuanto a recuperar el tiempo perdido no se puede recuperar. Yo no puedo recuperar el año de mi bisnieto
que tiene eso, que tiene ahora un poco más de un año, todas esas cosas que hubiera vivido y que ahora no he vivido, o los primeros días de escolarización de otro bisnieto que tiene 3, o otras cosas de mis nietos, de mis hijos, de toda mi familia. Pero sí que ahora, al tener más contacto, tendrán la posibilidad de vivir a través de sus familiares esas cosas positivas, esas vivencias familiares en las que no se pudieron entretener a hablar en el momento de esos contactos mucho más cortos. En cuanto también al aumentar la actividad en el centro, la gente se relacionará más con sus... Uy, he perdido... Se relacionará más con sus compañeros de vivienda y tendrá más contactos y recuperará su vida hasta cierto nivel. Muy bien. Oye, muchas gracias, Mercè. María José, no sé si quieres pasar alguna pregunta que haya venido de la gente o sigo yo con preguntas más genéricas. ¿Qué prefieres? Yo creo que más o menos todos han respondido a las preguntas que teníamos preparadas, sino de manera directa y de manera indirecta. Hay bastantes preguntas en el chat, que algunas yo creo que son más para todos y que cada uno se sienta libre de contestar. Y sí que hay algunas preguntas muy concretas, ¿no? Hay una que es un poco, que yo creo que tanto Mercè como, bueno, yo creo que todos, ¿no? Pero que es referente a lo que decía Mercè sobre asumir riesgos, ¿no? En el chat se ha planteado que la asunción de riesgos de manera individual pues es individual y solo afecta a aquella persona, pero que no estaba tan claro cuando se vivía en comunidad dentro de una residencia, ¿no? Y planteaban precisamente cómo tratar aquellos riesgos individuales que pueden poner en peligro al colectivo. No sé si alguno de vosotros quiere hacer alguna aportación al respecto o si Sacramento dentro del estudio lo habéis tocado o lo habéis abordado. No sé quién quiere responder. Veo que la pregunta es difícil. No me ha quedado clara la pregunta. No, perdón. La asunción... ¿Cómo plantear la asunción de riesgos en la vida en comunidad entre una decisión individual de asumir riesgos frente a poner en peligro al colectivo de personas que conviven contigo? Yo me atrevo a decir una cosa, planteándola. La respuesta es planteándola, porque no se ha planteado. Entonces, al no planteársela, se va al cero absoluto. Si se llega a plantear, se podría haber dado, me invento un supuesto, en el que 10 personas están dispuestas a asumir un riesgo y se les ponen esas burbujas que se han hecho en las residencias o se han hecho, y se dice, entre vosotros podréis tener una relación que la relación es que os contagiéis entre vosotros, si estáis de acuerdo. Y esto es lo primero que me ha venido a la cabeza sin una reflexión profunda, pero casi siempre tú encuentras una solución cuando determinas que hay un problema. Si no es problema, pues nada, todos a la habitación encerrados y además llegan los bomberos y dan un plan de sectorización y se aplica. Al cabo de 2 semanas llega otro y te dice, ahora hay que sectorizar de otra forma. Y lo que decía Mercè, te cambian 6 veces de habitación y no puedes tener ni la foto que tenías en la mesilla porque se ha perdido esa foto, porque está todo el mundo. Entonces, si se plantea, se encuentran soluciones. Y al final, las mejores esas soluciones son esas en las que nadie está al 100% contento, pero todo el mundo está un poquito mejor de como estaba antes de que se hubiese planteado. Yo por eso no... Y la ley no da la respuesta, porque la ley va detrás de la sociedad. Si ahora hacemos leyes para este problema, nos vendrá cuando ya no haya pandemia. Y entonces, no, yo creo que es una cuestión de mentalidad y de ideas. No sé si alguien quiere añadir algo más. Justo cuando estaba respondiendo, Josep, y al hilo de lo que estaba respondiendo, un director de residencia te daba la razón y te la quitaba al mismo tiempo, ¿no? Porque te daba la razón, pero decía, pero si pasa algo, el responsable soy yo. Siempre. Esto es el segundo problema. A mí me gustaría apuntar nada en 30 segundos que hay un doctor americano, un geriatra muy conocido que se llama Bill Thomas, que ya hace años es el creador de la alternativa EDEN en Estados Unidos,
que dice que lo que mata a las personas mayores que viven en residencias son las 3 plagas, que es la soledad, el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad. Lo que ha hecho la COVID es cuando el virus ha entrado en una persona, le puede haber afectado y le puede haber llegado a matar, pero en personas totalmente sanas lo que ha hecho es exacerbar esta sensación de soledad, inutilidad, o sea, y aburrimiento. Que esto es una cosa que los que tenemos una vida con otras personas en casa cuesta mucho imaginarse lo que es estar en una habitación solo durante 15 días sin reconocerle la cara a quien te viene a dejar la comida, como si estuvieses en una celda de castigo en una película de estas americanas, que piensas que eso no sucede. Entonces, si esto lo tienes en cuenta, salen otras soluciones, que es lo que dice la alternativa, otras formas de trabajar, que veo que también en el debate alguien dice, no estamos hablando de atención centrada en la persona. Yo creo que sí que lo estamos diciendo, lo que no estamos diciendo es la palabra, pero tenemos que ir hacia respeto a las decisiones y las preferencias, y sabiendo que en esa balanza en la que en un lado están cubrir necesidades y en otro preferencias, tenemos que plantearnos que a veces hay que respetar las preferencias, incluso si desde nuestra perspectiva es perjudicial para la persona. Y tiene toda la razón el director, que es muy audaz hacerlo porque después te puede venir la Inspección de Servicios Sociales o una familia que te denuncia ante un juzgado o la Fiscalía y tienes problemas. Esto es otro debate para otro webinario que haréis en Edad y Vida, segurísimo. Bueno, siempre nos dais ideas. Queda muy poquito tiempo, nos gusta ser puntuales más que nada porque la gente tiene otros compromisos, pero no me gustaría acabar sin hacer una reflexión sobre los profesionales del sector. Tanto Josep como Sacramento lo habéis puesto encima de la mesa, pero muy al principio del debate ha habido una pregunta que creo que merece la pena recuperar sobre cómo hay que hacer para aprovechar todo el talento del sector. Y un poco con esta experiencia de que a veces da la sensación de que los grandes, o no grandes, la gente que está gestionando residencias, tanto públicas como privadas, a veces no escucha, ¿no?, a los profesionales. Entonces, no sé si Sacramento respecto a esto tiene alguna idea o alguna aportación de cómo podríamos acercar el talento del sector a las instituciones, ¿no?, que hay en el sector, tanto públicas como privadas. Sí, bueno, una de las cosas que hemos visto en los cuestionarios que han rellenado los profesionales, dejábamos un apartado abierto en donde la gente comentaba cosas y se han quejado mucho de no ser escuchados para nada por la administración, por la fiscalía, por los bomberos. Ahí parecía que cualquiera podía venir a decirnos lo que tenemos que hacer, pero nadie escuchaba al director y nadie escuchaba al profesional, aunque lleves 35 años dirigiendo un centro. Yo, que vengo de fuera, lo que sea, sanidad o lo que sea, yo te voy a decir a ti cómo tienes que hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, se han sentido ninguneados, se han sentido minusvalorados, se han sentido que su conocimiento ha sido despreciado. Y esto es, además de todo, doloroso para el profesional. En muchos casos, Josep lo ha dicho, los directores de residencias han tenido que comprar materiales gastándose un montón de dinero para conseguir sectorizar, mejorar cuando no había ni siquiera en el mercado posibilidad de comprar cosas, las han comprado como han podido, pagando el precio que ha sido necesario, y todo esto como si no hubieran hecho nada. Entonces la sensación de que uno hace y no hace, y la administración o las entidades que sea vienen a decirte todo lo que haces mal una vez y otra, pues es muy triste, es muy triste. Yo quiero aquí dejar bien claro ese trabajo tan importante que están haciendo los profesionales de los centros, desde dirección hasta cualquier profesional que ahí trabaja, y el apoyo que deben tener de la administración y el respeto que deben tener de la ciudadanía. Son las residencias centros necesarios. ¿Que se pueden hacer centros de vida mejores? Sí, habría que ver caso a caso. Y eso en el equipo de Mercè, de FATEC, lo están haciendo. Ojalá hubieran, no sé, 350 Mercès y equipos para poder ir visitando todas las residencias de manera continuada. Algo que, por otra parte, quizá debería hacer la administración. Y no solo ir a meter el dedo en el ojo, que me parece que es lo que hacen. Bueno, yo sí, si queréis, lo
lo dejamos aquí básicamente porque no queremos alargarnos mucho más. Deciros que hay muchas preguntas y nos dará pie a hacer otro seminario, lo apuntamos en la lista respecto al melón, y permitidme la expresión que habéis abierto, de los centros residenciales, la fiscalía y los derechos, porque en el último momento apuntaban que es muy fácil dar órdenes sin asumir responsabilidades, que es lo que hacían las personas que como decía Sacramento, después de no conocer, venían a decirnos lo que había que hacer, ¿no? Entonces, no abrimos estas preguntas ahora, nos las guardamos para otra ocasión. Estáis todos invitados a participar, y le doy la palabra a Joaquín para que cierre el acto, para que os explique lo que tenemos pensado para el futuro próximo, y nos guardamos este tema para futuros debates que seguro que darán mucho de sí. Joaquín. Pues muy bien, pues sí, muchas gracias, aquí estoy. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos vosotras y vosotros, ¿no? Mercè, Josep y Sacramento, a todo el equipo de Dativida, pues por haber hecho posible este webinar, y por supuesto a todos los que nos habéis estado escuchando y habéis lanzado vuestras preguntas, que no quedan en saco roto. Pensar que quien quiera puede guardar los chats y tendrá los artículos que nos ha recomendado tanto Sacramento como Josep de Martí. Tenéis que saber, hemos sido casi 200 personas en algún momento. Este webinar está grabado y por tanto, si entráis en la web de la Fundación de Dativida, pues supongo que a partir de esta tarde o mañana por la mañana pues lo podéis conseguir si queréis volverlo a ver. Dejadme aprovechar la ocasión de estar con vosotros para hacer una pequeña publicidad pues, de la 8ª edición del Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida, que ya tiene fecha, que será el 20 y 21 de octubre, en formato virtual. Sus ejes van a estar muy relacionados con todo el tema de COVID, las mejores prácticas de cómo se ha respondido a nivel nacional e internacional en el sector sociosanitario ante este reto, las dificultades que hemos vivido en cuanto a la integración de servicios sanitarios en la red residencial, todavía social, y propuestas de mejora y de futuro. La integración de los servicios sociales y sanitarios también en la atención domiciliaria, como comentaba pues, antes Mercè, ¿no? Las temáticas se desarrollarán, como siempre, pues desde una perspectiva multidisciplinar y enfocados a obtener resultados que contribuyan a sentar las bases del futuro de los cuidados de larga duración en los diferentes niveles asistenciales. También estamos preparando para el mes de junio un foro telemático del envejecimiento. Digamos que en este caso será una visión no sanitaria, y que permitirá pues, tocar los 5 o 6 temas más importantes del sector en 5 mañanas. Será como un pequeño congreso, ¿no? Pero repartido en varios días para que quien quiera estar un día, o quiera estar 2, o quiera estar 3, según el sector que sea, pues pueda participar, ¿no? Vamos a seguir informando y debatiendo. Próximamente tendremos un nuevo webinar polémico y actual, y va a versar sobre la atención al final de vida, los cuidados paliativos y la ley de la eutanasia, que en teoría, en principio, se aprobó ayer, pero con todo el lío mediático que ha habido con Murcia, Madrid, etcétera, pues ha pasado casi desapercibido. Pero estamos ya con una nueva ley de eutanasia. Este próximo webinar aún no tenemos fecha exacta, pero va a ser en el mes de abril. Sin más, desearos un buen día, una buena casi buen fin de semana, y buen provecho los que ahora vayáis a comer. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.